profeta Zacarías capítulo 1 versículo 3. En Zacarías capítulo 1 versículo 3 voy a leerles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y también en el nombre del Espíritu Santo, porque así dice la santa palabra de Dios en Zacarías 1:3. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pueden tomar su asiento, hermanos. Diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. El mensaje de Dios es, volveos a mí. Les pregunto, ¿cuál es el mensaje de Dios? Volveos. ¿Quién es el que tiene que volver? La persona que se alejó, el que se fue, el que no está, el que no permaneció, el que no se quedó, tiene que volver. ¿Cuál es el verbo entonces? Volver. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Diles, pues. El Señor le hace bien claro el mensaje a su profeta. Diles, pues, volveos a mí. Eso es lo que tenemos que decir. Volveos a mí. Dios nunca quiso que nosotros nos alejáramos de Él, pero sucedió, fue así, pasó. Nos alejamos de Él. Pero el Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Inmediatamente que alguien se da vuelta, que alguien deja de estar de espaldas a Dios y se vuelve, se convierte y busca otra vez encontrarse con Dios, venir al templo, escuchar la palabra, orar, esa persona hace que se acorte la distancia que lo separaba de Dios. La misma persona, acercándose a Dios, hace que Dios se acerque a Él, porque en sí Dios nunca se alejó de nosotros. Fuimos nosotros los que nos alejamos de Él. Dios siempre fue, es y será fiel. Nosotros fuimos infieles, pero Dios nos está hablando, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y hoy preparé un estudio, un mensaje basado en el libro de Ezequiel, que habla y mucho sobre el tema de volver a Dios, regresar al Señor, estar en donde siempre tuvimos que estar y nunca debimos habernos alejado, en la presencia del Señor, en su templo. Vos que comenzaste, nunca dejes al Señor, porque Dios es luz, y si dejas a Dios, ¿qué queda? Oscuridad. La oscuridad es falta de luz. Mientras hay luz, no hay oscuridad. Si en este momento que es de noche apagáramos las luces, este lugar se llenaría de oscuridad por falta de luz. Pero mientras hay luz, no hay oscuridad. Entonces, la oscuridad es falta de luz. En nuestra vida, mientras tenemos a Jesús y estamos conectados con Él, hay luz. Nuestra vida tiene luz, es decir, tiene disfrute. Mientras no hay luz, no se disfruta nada, porque si apagáramos las luces, por más que este lugar es muy lindo, no disfrutaríamos nada por falta de luz. Así es en la vida. Cuando falta Jesús, no disfrutamos. Pero cuando está Jesús en el corazón, disfrutamos hasta lo más sencillo de la vida por tenerlo. Jesús, Él es la luz. Entonces, nunca nos apartemos de Jesús, porque quedamos como sin luz. Y si nos quedamos con Jesús, nos quedamos con luz. ¿Qué preferís? ¿Estar con luz o estar sin luz? Yo prefiero estar con luz. Entonces sé que debo mantenerme con mi instalación eléctrica unida a Jesús. Tengo que tener bien las conexiones, no se me tiene que pelar ningún cable. Tengo que estar bien en comunión con el Señor y con ustedes para tener luz. Así es
dice la Biblia que Jesús es la vida. Y si nos separamos de Jesús, ¿qué es lo que queda? Muerte. La palabra separación significa muerte. Otro ejemplo, uno más. Somos como la rama. Mientras la rama está unida al árbol, la rama está verde, está fuerte, tiene hojas y ¿qué más tiene? Fruto. Pero si cortamos la rama del árbol, esa rama se va a marchitar, después se va a secar y va a terminar muerta, sin fruto. Y nosotros somos así como la rama que mientras permanecemos unidos a Cristo, tenemos vida. Si nos separamos de Cristo, nos marchitamos. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Mientras estamos unidos al Señor, tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos alegría, tenemos paz, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos amor, tenemos seguridad, tenemos paciencia, que mucha falta nos hace. Muy bien. En el libro de Ezequiel hay un relato en el capítulo 37 de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y hasta el 14. El relato nos muestra un valle, es decir, una expansión, un campo amplio lleno de huesos que cubrían todo ese inmenso campo. Un campo lleno de huesos secos y secos en gran manera. Ustedes lo pueden leer a todo el relato en Ezequiel 37, 1 al 14, pero vamos a hacer el estudio rápidamente. En el versículo 1 dice, la mano de Dios vino sobre mí. El título ahí es, la mano de Dios vino sobre mí. Vamos a ir estudiando cada uno de estos puntos. Número 1, la mano de Dios. Número 2, y me llevó en el espíritu. Número 3, pasar cerca de ellos. Número 4, vivirán estos huesos. Número 5, Señor, tú lo sabes. Número 6, profetiza sobre estos huesos. Número 7, profeticé como me fue mandado. Y número 8, espíritu ven de los 4 vientos. Y número 9, todos estos huesos son mi pueblo. Número 10, recibiréis poder para ser un ejército. Vamos a ir rápidamente al punto número 1. La mano de Dios vino sobre mí. El nombre Ezequiel, que fue el hombre que recibió esta visión, el nombre significa Dios fortalece. Ezequiel, Dios fortalece. Si yo te digo a vos, Ezequiel, es lo mismo que si te dijera Dios fortalece. ¿Cuántos necesitan recibir fuerzas? Amén. Fuerzas nuevas. Si te sentís medio debilucho o sin energía, sin ánimo, bueno, Dios fortalece. Amén. Ezequiel significa Dios fortalece. Más de 90 veces en todo el libro de Ezequiel encontramos que Dios lo llama de esta manera a Ezequiel. Le dice, hijo de hombre. ¿Cómo le dice? Hijo de hombre. No le dice Ezequiel, sino que le dice, hijo de hombre. En otras palabras, le está diciendo, sos humano, sos débil y necesitas que yo te fortalezca. Yo reconozco que soy débil, pero reconozco también que oré y que me fortalecí en el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La mano de Dios vino sobre Ezequiel. Este es el punto número 1. La mano, que habla del trabajo de Dios en su vida. Ezequiel tuvo una vida muy sufrida, muy complicada. Anoche lo escuchábamos a Palito Ortega contando de su niñez, el sufrimiento que pasó en la niñez. Palito Ortega fue terrible. Como adolescente sufrió. ¿Lo vieron anoche? ¿O no lo vieron? Como joven sufrió mucho, hizo de todo. Trabajaba en el cementerio, arreglaba sepulturas por unas monedas, pintaba las cruces.
pasó una vida con mucho dolor. Él era hijo de pastor o hijo de sacerdote. Cuando a los 30 años él iba a poder cumplir su sueño de ocupar el púlpito, de ejercer el ministerio que él había anhelado dentro de la iglesia, hacer la liturgia, las ceremonias del templo, él soñó con esa vocación, quiso ser un sacerdote como su papá, pero vino el invasor, lo llevaron al exilio y él quedó sin templo, no pudo cumplir su sueño. Estuvo entre el sonido de los gemidos, los quejidos, los lamentos, el lloro, viendo a su pueblo sufrir, todo mal. Él pasó mucho sufrimiento en donde más le dolía. Por eso es que Dios lo llama hijo de hombre, porque era un ser humano débil. Como seres humanos somos débiles y necesitamos que Dios nos fortalezca, porque se debilita la mente. Se debilitan las emociones, se debilita el ánimo, se debilita el alma nuestra, ¿verdad? Nos debilitamos, aún los jóvenes se deprimen, se debilitan o se desaniman, pero aquel que tiene comunión con Dios se energiza, tiene una fuente y Dios es nuestra fuente de fortaleza en quien podemos encontrar fortaleza. La mano de Dios vino sobre mí, dice Ezequiel 37 en el versículo 1, la primera parte. La mano de Jehová vino sobre mí. Dios trabajó en él, Dios lo tomó, Dios lo preparó. Podemos decir tres cosas. Dios lo tomó, Dios lo preparó y Dios lo usó para su gloria. Ojalá que nos dejemos tomar por Dios. Y que también nos dejemos preparar por Dios. Y que después también nos dejemos usar por el Señor. ¿Saben que Ezequiel, que es conocido como el profeta del Espíritu Santo? Jeremías es el profeta del Padre, Isaías es el profeta del Hijo, Jesucristo, pero Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo. La mano de Dios vino sobre él, lo preparó y lo usó, pero él necesitaba fortalecerse porque sufrió, por ejemplo, justamente el mismo día que sucedió la invasión y lo cautivaron, cuando lo llevaban al exilio, además del sufrimiento de ser sacado de su templo, de su casa, de su tierra, quedó sin esposa, murió su esposa. Esto ustedes lo pueden leer en Ezequiel 24, versículos 1, 2 y desde el versículo 15 hasta el 18 de Ezequiel 24, 1, 2 y 15 al 18. Eso es para que ustedes después lo miren con tranquilidad, los que están anotando como alumnos en clase. Ezequiel 24, versículos 1 y 2. Y también los versículos 15 al 18. Son los que dicen que Ezequiel quedó sin esposa y no se le permitió hacer luto, no se le permitió llorar, ni eso. Se la tenía que tragar. ¿Y cuántos hay que dicen, yo me estoy tragando cada rabietas? ¿Cuántos han dicho eso? Me trago cada rabietas. O no puedo demostrar mi tristeza. Por dentro estoy que exploto. Pero tengo que sonreír. Tengo que aparentar. Tengo que mostrar otra cosa. Bueno, eso justamente era lo que le sucedía a Ezequiel. Sufría en donde más le dolía, y dice ese relato que les mencioné, Ezequiel 24, 1, 2 y 15 al 18, que él no podía lamentar, no podía llorar como era común que sucediera en esos casos. Dios lo preparó de esa manera. Seguimos. Punto número 2. Dice que el Espíritu lo llevó a él. Se dejó guiar por el Espíritu Santo. Esta es una experiencia personal. Nosotros debemos tener una experiencia personal con el Espíritu Santo. Él nos guía. Es el Espíritu Santo el
guiador en este mundo, en esta tierra. Nosotros debemos ser guiados en forma sobrenatural. No debemos andar por nuestra cuenta, llevados por nuestros pensamientos o sentimientos. Nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo. Esto es sobrenatural. Nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo. Dice, y me llevó el Espíritu Santo. Nos debemos dejar llevar por el Espíritu Santo. Y no siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a donde nos gusta. A Ezequiel no le gustaba nada el lugar en donde él tenía que estar llevado por el Espíritu Santo. A Jesús el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. A Felipe, en medio de un avivamiento en Samaria, el Espíritu Santo también lo llevó al desierto. Y el Espíritu Santo lo tomó a Ezequiel y lo llevó a un campo lleno de huesos secos. Y secos en gran manera. Lo llevó a un cementerio. Eran todas calaveras que había ahí. Ezequiel 37, versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Te gusta ver un campo lleno de huesos secos y secos en gran manera? Las costillas, los cráneos ahí, los huesos, todo ahí desparramado en ese campo. Y dice que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Ese es el punto número 3. Lo hizo pasar cerca de los huesos secos, mostrándole, informándole, haciéndole ver, haciéndole conocer, haciéndole saber cómo era el asunto. Lo hizo pasar. A nosotros también Dios nos hace calcular todo, investigar todo, ver todo, cosa que no tengamos una falsa ilusión, cosa que no estemos en el aire, que sepamos bien cómo es todo. Nosotros le llamamos espiar la tierra. Cuando alguien, pastor o pastora, le decía a uno de nuestros padres en el movimiento cristiano y misionero, el pastor Samuel Sorensen, le solían decir: pastor, el pueblo en donde yo estoy es duro. Es un pueblo rebelde, es un pueblo incrédulo, creen a todos menos a Dios, no quieren saber nada. Pastor, el pueblo es duro. ¿Y sabe lo que decía el pastor? Después que alguien le decía: pastor, el pueblo es duro, el pastor decía: no, hermano, los duros somos nosotros. Qué verdad. Nunca tenemos que ver de esa manera, sino que tenemos que ver con los ojos del Señor. El asunto es que lo hizo pasar cerca, lo hizo espiar bien la tierra, lo hizo informarse, tener conocimiento, tener un panorama, le hizo saber todo cómo era el asunto del trabajo. Y luego, en el versículo número 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ese es el punto número 4. Una pregunta de Dios a Ezequiel, después que le hizo mirar todos huesos secos desparramados, le dijo: ¿vivirán estos huesos? ¿Podrá ser que estos huesos que están ahí tirados, desparramados, blanqueando en el desierto, acá en el campo, secos en gran manera, sin carne, sin tendones, sin nervios, ¿podrá ser que estos huesos vivan? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué hizo Dios al preguntarle así al profeta? ¿Qué hizo? ¿Qué te parece que hizo? Probó su fe. ¿Lo desafió? Amén. ¿Lo provocó? Amén. ¿Lo animó a creer? ¿Vivirán estos huesos? Claro, podemos poner: le desafió la fe. ¿Qué hizo Dios? ¿Vivirán estos huesos? Es como si Dios te preguntara a vos: che, no sé, lo que te preocupa, ¿qué es lo que te preocupa? Tu caso, tu asunto, tu imposible, tu cosa difícil. Dios te dice: eso vos lo ves como hueso seco en gran manera, es decir, muerto. Eso es cementerio, eso es imposible, difícil.
la fe es la que nos ayuda a creer en lo imposible, que se hace posible por la fe. ¿Me explico, hermanos queridos? Es como si Dios te preguntara a vos por tu caso, por tu asunto, por lo que te preocupa, por lo que te aflige, por lo que estás mal. Dios te dice, ¿podés verlo de otra manera el asunto? ¿Podés considerarlo posible a eso? ¿Podés creer que va a vivir? Aunque está muerto y tan recontramuerto que no es un cadáver, ahora es hueso seco en gran manera. Vos podés creer el desafío de la fe. Ya vimos punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4 y el punto número 5, versículo 3. Señor, tú lo sabes. Ahí el profeta dejó todas las manos de Dios. Le dijo, Señor, yo no entiendo nada, a mí no me cierra, a mí no me dan los números, pero Señor, yo lo dejo en tus manos. Me llamaste, me trajiste, me hablaste, me pusiste. Muchas veces con Mercedes nosotros hicimos esto a lo largo de toda nuestra vida en el ministerio. Le dijimos al Señor, tú me hablaste. Tanto ella como yo le dijimos, tú me hablaste. Le dijimos juntos, tú nos hablaste, Señor. ¿Por qué es así, hermano? Después que le tomamos la palabra a Dios, es como decir, ahora anda a cantarle Gardel. Te hiciste la sopa, tómatela. No vayas con quejas. No podíamos ir de vuelta al pastor que nos envió a decirle, pastor, acá estamos de vuelta, ¿qué va a hacer? Fallamos. No, eso nunca, hermanos. En mí, en mi esposa, eso, volver atrás, ni muerto. Ni muerto. ¿Cuántas veces le dijimos al diablo, uno de los dos se va a tener que ir de acá, pero te vas a ir vos, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros nos vamos a quedar. Nosotros estamos parados en Dios. Señor, tú lo sabes. Señor, mira que esto es un cementerio. Mira que alrededor mío hay muerte. Mira, Señor, que todo se burla de mí. Pero ahora, Señor, tú lo sabes todo. Yo lo dejo todo en tus manos. Yo confío en el Señor. Y de eso se trata. De confiar en el Señor. Espero que esté explicándole tremendo mensaje para recuperar, para poder hacer volver. No importa que la persona se haya alejado tanto del Señor que ya todos podemos decir está perdida, pero el Señor nos dice, ¿podés creer por esa persona? Amén. ¿Podés creer que va a vivir? Amén. ¿Podés creer que lo vas a tener aquí sentado en el banco Amén. por tu oración, por tu visita y porque lo vas a traer vos? ¿Podés creer que vivirá? Amén. ¿Podés creer que vivirá? Amén. ¿Podés creer que vivirá? Amén. Vivirá, vivirá. El grito de júbilo. Entonces digamos, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Que es lo mismo que decir, confío en ti, Señor. Tú lo sabes, confío en ti. Punto número 6. Desde el versículo 4 hasta el 6. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Repito, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dios le mandó a predicar. Dios le mandó a profetizar. Dios lo mandó a dar el mensaje porque Él era un llamado a ser mensajero. Pero tenía que ser un mensajero apasionado. Tenía que ser un mensajero fogoso como los que me gustan a mí. Yo no quiero gente apagada al lado mío. A veces me da ganas de hacerlos volar, no sé, les quiero inyectar algo. Yo quiero
decimos siempre a los que coordinan acá, podemos tener gente como brasa apagada. Tenemos personas que son llamas de fuego. Amén. Esta es una iglesia de fuego. Amén. Aquí está el Espíritu Santo encendiéndonos con su fuego. Profetiza sobre esto. Dios le compartió su carga, su trabajo, su responsabilidad al mensajero. Le dijo, ahora no te importe que son huesos secos, vos profetizás. Si hay uno, predicar como si hubiera 1.000.000 de personas. Si hay uno solo en la reunión, o hay 3 ancianitas, nosotros empezamos la obra con 2 o 3 y predicábamos como si estuviéramos en un estadio con 15.000 personas escuchándonos. ¿Se acuerdan, Alicia? ¿Te acuerdas que yo predicaba? Hermanos, nosotros vamos a estar en los galpones más grandes que hay en toda la ciudad. Nosotros vamos a predicar en el centro de la ciudad de Las Flores. Vamos a estar en el Club Juventud Deportiva, el gigante del centro. Vamos a estar nosotros. Vamos a estar en el Cine Teatro Español, les decía. Y los hermanitos, Carlitos Dubó y otros, se miraban los unos a los otros y decían, está loco el pastor. Estábamos en el ranchito allá de Roca 866. Estábamos ahí en Roca pasando Cruz Márquez. Y nosotros les decíamos, vamos a estar en los salones más grandes de la ciudad. Miren qué templo Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Se cumplió. Fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Alabe. Cristo vive, Él es poderoso. Aunque predicábamos como predicó Ezequiel a un campo lleno de huesos secos de aquel tiempo. Ahora, los otros días, vino Karina Rabolini, la esposa del gobernador de toda la provincia actualmente, y nuestro intendente le hablaba de nosotros. Gloria a Dios. Él me contó que le dijo, él es un pastor que tiene mucha influencia, tiene muchas iglesias en toda la región, ya ha levantado iglesias en el exterior. Le contaba nuestro intendente a Karina Rabolini, que nos dejó a nosotros como a tantas otras instituciones una computadora, ¿qué más nos dejó? Un televisor de 29 pulgadas, ¿qué más? Y una consola de PlayStation. Una consola PlayStation para el SEMA, ya lo tenemos, hermano Rubén, lo tenemos que colocar allá, 29 pulgadas, PlayStation, todo eso para el SEMA, para los niños, para que los niños disfruten lo que nosotros queremos que tengan. Y antes, hermano, nosotros allá, por la Laguna La Blanca, ahí, predicando, empezamos con 3, pero le predicábamos a 3, como ahora le predicamos a miles. Ahora estamos en la radio. ¿Qué tal? Nosotros en la radio ahora tenemos audiencia en España, en Colombia, en Inglaterra, en China, en Japón, en Irlanda. En Irlanda, ¿dónde te escribieron la otra vez? Dinamarca. Félix tenía un oyente en Dinamarca. Te estoy escuchando. En Dinamarca, Italia, Francia, Noruega. Hermanos queridos, es tremendo lo que ha pasado. Ha sucedido. Predica los huesos secos.